Análisis financiero mixto. Es el método mediante en el cual se utilizan el análisis vertical y horizontal financiero. Estos nos permiten tener un mejor análisis de los estados financieros, ya que se puede observar el peso financiero de cada cuenta como la evolución negativa, positiva o neutra de las mismas en dos o más periodos. ¿Qué te llama la atención acá, Laura? Pues aquí ya se utilizan los dos análisis y permiten hacer como un análisis más profundo de como de más años, por decirlo así. O sea, ya no serían dos, sino serían más años y un análisis más profundo pues de lo que pasa de esos años. Como lo indicaba Laura Valentina de manera acertada, el análisis financiero mixto compone dos análisis en particular. Uno, que es el análisis financiero vertical, el cual, como ustedes saben, nos permite establecer el peso porcentual de cada cuenta. Esto hace que podamos observar o evidenciar específicamente cuáles son esas cuentas que tienen una participación importante en nuestros estados financieros. ¿Para qué? Pues para la toma, obviamente, de decisiones. Y cuáles cuentas verdaderamente pues no tienen un peso así que tenga que ser a realizarse un análisis en profundidad. Ojo, adicionalmente a esto, nos combina un análisis extra, que es el análisis financiero horizontal. Entonces, es obligatorio que aquí vamos a tener también dos periodos específicos, que es el periodo más reciente con relación al periodo anterior, obviamente teniendo en cuenta que es el mismo corte. Esto que va a permitirles a ustedes, y esto lo vamos a ver con el ejercicio ejemplo y con el taller que vamos a hacer, es que van a tener una visión más completa y más profunda de esos estados financieros que están siendo evaluados. Ojo, el análisis financiero mixto puede aplicarse a dos periodos, es decir, el periodo más reciente y el periodo anterior, pero puede utilizarse a 3, 4, 5 periodos máximo, como normalmente lo hacen grandes compañías para ver su evolución en los últimos 3 a 5 años. Continuamos. Entonces vamos a ver un análisis financiero mixto, un ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta cómo es que se realiza. Entonces, aquí vemos el análisis financiero de balance general, ¿sí? Vemos que este análisis financiero está compuesto en millones de pesos, es decir, que cada una de las cifras que ustedes observan ahí son millones de pesos, es decir, que cuando hablamos de disponible, estamos hablando de no 1.590.802, sino de 1.590.802.000 pesos. Esa es la forma para que ustedes tengan presente cómo es que se evalúa o cómo es que se lee como tal esos estados financieros. Entonces, veamos aquí en pantalla, como lo observan ustedes, tenemos un estado financiero, un estado de situación financiera o un balance general denominado en nuestra contabilidad fiscal. ¿Qué vemos acá, muchachos? Vemos el año 2014 y el año 2015. ¿Listo? Entonces, en el análisis 2014, vamos a observar, muchachos, que está el análisis vertical. Como pueden observar ustedes los porcentajes que evidentemente tienen presente como tal. Pero este es un análisis distinto. Aunque es financiero, es vertical, nótese que cuando vemos el análisis financiero grupal, está haciendo la porción o la participación entre el grupo contable y el total activo corriente. Y en la parte de activos no corriente igual, entre el grupo contable, como podemos observar acá, ya les selecciono con este punto, acá. Yo no sé por qué esto se me vuelve doble. Listo. Vemos acá entre el activo corriente y evidentemente cada uno de los grupos que observamos en pantalla. ¿Listo? Entonces, pero también nos hace otro análisis específico y es el que normalmente vimos con nosotros o que vimos en clase, que es cada partida relacionada con el total activo como observamos acá.
Ustedes dirán, profe, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que debemos de aplicar? Los dos son ideales, pueden ustedes utilizar ambos si quieren, pero solamente yo para el proceso de los talleres y para el proceso de los parciales me quedaría, muchachos, con este. ¿Listo? Con el total, es decir, cada una de las partidas con relación al activo. Entonces, como podemos observar acá, muchachos, aquí tenemos el análisis vertical del 2014 y tenemos el análisis vertical del 2013. Entonces vemos la participación tanto del grupo contable como la participación de cada una de las cuentas contables. Y aquí en el 2013 tenemos el mismo manejo o análisis. Vemos la participación tanto del grupo contable como de cada una de las cuentas contables, como pueden observar. Entonces, aquí ya está un análisis que ustedes ya aprendieron, que es el análisis vertical. Y aquí observamos el análisis horizontal. Me disculpan la motricidad fina, muchachos, pero es que el mouse no nos ayuda. Entonces, aquí vemos en el análisis horizontal, ¿sí?, la variación que se calcula, la variación absoluta dentro del periodo más reciente y el periodo anterior, como podemos observar acá, y posteriormente se establece la variación relativa, que es el porcentaje del crecimiento de esa variación absoluta. Entonces, esta es la forma como se hace el análisis financiero mixto del balance general. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Bueno, parece que está todo claro. Excelente. Entonces vamos a hacer un breve análisis de este estado financiero que vemos en pantalla. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos? Para que vean el mayor nivel de profundidad de este estado financiero. Entonces, observamos que en el año 2014 teníamos un activo corriente de 4.924 millones y en el año 2013 teníamos un activo corriente de 4.353 millones. ¿Listo? Eso representaba el 42% y aquí representó el 40% en el 2013. ¿Qué pasó? Aumentamos, ¿sí? Aumentamos de un año a otro un 13% de manera específica. Pero ¿cuáles fueron esas cuentas que incidieron en el aumento de manera positiva? Y vemos un gran aumento, un aumento significativo del 67%, como lo pueden observar acá, en la cuenta de diferidos netos. Ok, en la cuenta de diferidos netos. Esto quedó horrible. Un momento, muchachos. En la cuenta de diferidos netos. Veamos, sigamos. ¿Qué fue la otra cuenta que generó mayor participación entre ambas? Vemos aquí un crecimiento del 45% en la cuenta de inversiones negociables. ¿Listo? Ahora, si viéramos el análisis vertical, ¿cuál es la cuenta que tiene mayor participación en el 2014 en el activo corriente? Vamos a darnos cuenta que la que tiene mayor participación, sin duda, es inversiones negociables. Pero la que tiene mayor participación en el año 2013, nos encontramos que la que tenía mayor participación en su momento era disponible con el 40.72% del activo corriente. ¿Listo? Entonces, hagamos el análisis ahora con el activo no corriente. ¿Listo? Vemos que la cuenta que mayor crecimiento tuvo fue intangible neto. Es posible que hayan comprado, pues ahí dice que hubo una modificación específica de 158 millones de pesos. ¿Por qué? Porque pasamos de 2.102 millones a 2.260 millones. Pero veamos que también hubo una disminución interesante que sería importante evaluarla, muchachos, y es esta. 17 menos 17.750.000. ¿Qué pasó? Teníamos una cartera vieja, una cartera obsoleta, ¿sí? Una cartera envejecida, como se le dice técnicamente,
de 62 millones de pesos y disminuyó a 44.307.000. Es decir, que hubo una gestión por parte de nuestros abogados que permitieran recaudar 17.750.000. ¿Listo? Antes, en el ejercicio actual, en el 2014, el total activo corriente equivale al 57.49%, pero en el ejercicio 2013 vemos que el activo corriente es del 59.64%, ¿correcto? Vemos que en esta oportunidad que el activo corriente aumentó un 4%, equivaliendo a 226 millones de pesos. Y en total, chicos, el activo, como podemos observar acá, ¿listo? Aumentó un 7% con relación al año inmediatamente anterior. Entonces, como pueden observar, todas estas marcas que les estoy haciendo acá es lo que ustedes como financieros, como gerentes, como directivos, tienen que comenzar a apreciar y obviamente combinarlo con cada una de las situaciones que están pasando al interior de la compañía. Para de esta manera, evidentemente, pues tomar las decisiones convenientes que lleven obviamente, a que evolucione de manera positiva la organización. Entonces, sigamos, muchachos. Vamos a seguir analizando este estado financiero. Aquí vemos que está el pasivo y vemos que está nuestro patrimonio. El patrimonio no lo explican de manera detallada. Entonces, veamos, muchachos, esto. Veamos el pasivo corriente, ¿sí? Pasó en el año, recordemos que este es 2014. Ups. Y este es 2013. Esto escribir con mouse es complicado. Bueno, entonces, en el año 2014, chicos, teníamos 3.311 millones de pesos. Y en el 2013 teníamos 2.676 millones. Pregunta, ¿aumentamos o disminuimos nuestro pasivo corriente? ¿Ustedes qué me dicen? Aumentó en un 24%. Correcto. De manera acertada, Catalina indica que aumentó en un 24%. Es decir, nuestras deudas, sin duda, pues hubo un crecimiento importante del 24%. Pero veamos cuáles fueron esas deudas que hicieron que ese aumento fuera significativo. Vemos que el crecimiento más importante como tal, bueno, obviamente por porcentaje se diría como tal diferidos, que pasó de 3.600.000 a 7 millones, pero vemos acá, muchachos, que estas son las cuantías más representativas, que son proveedores que pasaron de 1.784 millones a 2.293 millones, es decir, aumentó 509 millones de pesos. Por favor, Luisa, bajas el micrófono para hacer el micrófono. Gracias. Listo. Y tenemos cuentas por pagar que pasaron de 405 millones a 545 millones, es decir, 140 millones de pesos, equivaliendo al 35%. Habría que evaluar aquí qué fue lo que pasó, muchachos. Podría ser que aumentamos, sobre todo en la parte de proveedores. Recordemos que proveedores son aquellas obligaciones que se derivan por la prestación de bienes y servicios a créditos relacionados con mi objeto social. Entonces es posible que yo haya aumentado mi inventario y que por ende mis proveedores hayan aumentado. Veamos a ver nuestros inventarios acá. Vemos que los inventarios aumentaron, veamos, tienen toda la razón, de 1.138 millones a 1.392 millones, aumentamos 253 millones. Entonces, si vamos al ejercicio anterior, vemos que en cierta manera, ojo, nótese que aquí aumentó 599 millones, es decir, que 250 millones que hay allá, que aumentaron, precisamente se derivaron de este aumento de proveedores y posiblemente los otros 250 millones que aumentaron se recibieron en caja o se recibieron en bancos. Vamos a ver si esto aumentó. No, aquí no aumentó la caja y los bancos, es decir, que posiblemente no los gastamos. ¿Listo?
Profe, me pregunta qué se podría dar ese cambio tan abrupto de un año a otro en obligaciones financieras. Bueno, excelente pregunta. Entonces, vemos que aquí, eh, sin duda, hay 102 millones de pesos y pagamos todas nuestras deudas a 1.844.000, a 1.844.000. Es decir, bajamos 100.482.000, es decir, el 98%. Normalmente, Catalina, cuando uno baja las obligaciones financieras es porque las pagó, ¿sí? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Si tú ves acá, en bancos, ¿sí? Disponible, pasamos de 1.772 millones, como vemos acá, a 1.590 millones. Es decir, que bajamos 181 millones de pesos. Posiblemente puede ser que estos 181 millones que bajamos de bancos fue porque se los metimos a la disminución de 100 millones en obligaciones financieras. ¿Sí me hice entender, Catalina? Sí, sí, profe, muy claro. Entonces, nótense, y esto es muy importante, chicos, y es ahí cuando uno tiene que tener plena claridad de qué es cada cuenta contable y cómo se combinan las cuentas entre sí, ¿sí? Entonces, como podemos observar aquí, las obligaciones financieras bajan, pues porque nosotros pagamos. Y evidentemente, si vemos la cuenta de caja o de bancos o de disponibles más específicamente, vemos que disminuyeron, es posiblemente porque parte de ese dinero fue a pagar nuestras obligaciones financieras. ¿Listo? Veamos. Ahora veamos los pasivos no corrientes, ¿sí? Vemos que están de 233 millones. Recordemos que los pasivos no corrientes son obligaciones de la empresa a largo plazo, es decir, a más de un año. ¿Listo? Entonces, acá estaban en 233 millones y bajaron a 98 millones de pesos. ¿Cuánto bajaron? 135 millones de pesos, que equivalen al 58%. Específicamente, ¿cuál fue la cuenta que bajó? Veamos acá, que es la cuenta de bonos. Bonos. Antes la entidad tenía unos bonos, ¿sí? Y evidentemente pagó esos bonos, y por ende esos bonos disminuyeron de 150 millones a 0 pesos, y de ahí la parte representativa de la diferencia entre el pasivo no corriente del 2013 al 2014. Entonces ustedes me van a preguntar, profe, ¿qué son bonos? Me imagino que tienen esa pregunta en sus mentes. Y bonos, chicos, son elementos de inversión que genera la empresa, ¿sí? Para que terceros compren esos elementos de inversión. A cambio del bono que genera la empresa, adicional a eso, va a darle una tasa de interés o de rendimiento financiero a aquella empresa que compra ese bono, ¿sí? ¿Quiénes están autorizados para generar bonos? Únicamente aquellos que la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Sociedades haya establecido que pueda vender bonos. De lo contrario, no es que yo como empresa voy a decir, voy a sacar unos bonos de 10 millones cada bono y un rendimiento financiero del 8%. No, tiene que estar obligatoriamente reglado y normado, evidentemente, por alguna de las superintendencias de sociedades. ¿Ok? Entonces, veamos acá, muchachos, y observamos lo relacionado. Ay, profe, qué pena, otra pregunta. ¿Cuál Vale, es entonces la diferencia entre los bonos y las acciones? Porque los bonos pues generan una rentabilidad, pero ¿eso es por un tiempo determinado? ¿O cómo funciona con respecto a las acciones? bueno, te explico. Eso depende del lado en que lo miro, ¿sí? Veamos que yo soy una empresa, yo soy Ecopetrol, ¿sí? Entonces yo como Ecopetrol tengo las acciones, que el vender acciones significa que la persona o la empresa que compra mis acciones se vuelven dueñas de mi negocio, se vuelven dueñas de mi empresa, ¿listo? Eso es acciones. Y por ende, cuando la persona compra acciones, va a obtener dividendos. Es decir, si yo tengo utilidades como Ecopetrol, al finalizar el año o el periodo fiscal, a esta persona que compró mis acciones va a tener los dividendos. Y esos dividendos van a depender, si mi utilidad fue alta, pues sus dividendos van a ser altos, pero si mi utilidad fue baja,
sus dividendos van a ser bajos. Pero si yo tuve pérdida, ¿sí? Pues evidentemente la persona que tiene acciones no va a tener derecho a dividendos. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia o el otro elemento? Son los bonos. Yo como Copetrol necesito, escúcheme, y para qué se generan este tipo de instrumentos financieros. Yo como Copetrol necesito dinero, ¿sí? Y acciones ya las tienen todos mis socios. Voy a los bancos y los bancos me dicen, sí, yo le puedo prestar, pero le voy a prestar una tasa del 10% de TF más el 10%, es decir, más o menos un 16%. Entonces, pues es un costo financiero bastante alto. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Que obviamente son fuertes o robustas desde el punto de vista económico. Dicen, voy a sacar bonos. Y a esos bonos les voy a dar una tasa de rendimiento del 5%. Entonces saca bonos, que son instrumentos financieros, y cualquier persona que venga y compre mis bonos, ¿sí?, me va a dar a mí el dinero que yo necesito, lo utilizo en mi capital de trabajo, y por haberme dado ese dinero, yo posteriormente a la finalización de ese bono, que normalmente tiene un tiempo, o a veces son indefinidos, pero digamos que es a un año, le va a regresar el dinero que me pagó por el bono más el rendimiento del 5%. Esa es una forma como las empresas se capitalizan. ¿Es claro para ti, Catalina? Sí, sí, señor, o sea, funciona similar como un CDT. Haga de cuenta. Es correcto, pero de manera inversa. ¿Ok, Catalina? Ok, listo, profe, gracias. Ok, continuemos. Y por último tenemos el patrimonio, ¿sí? Observamos aquí que el patrimonio pasó de 7.860 millones a 8.159 millones. Es decir, que los socios se volvieron un poco más ricos. ¿Por qué razón? Porque su patrimonio creció en un 4%, es decir, un 298 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, Profe, como ustedes profe, pueden disculpa. observar, hay un análisis en profundidad mayor con el análisis financiero mixto. Te escucho, David. Sí, profe, para que me quede un poco más claro, ¿qué diferencia hay entre los proveedores, los accionistas y los inversores? Bueno, ojo, inversores y accionistas es lo mismo, ¿sí? Una persona que crea su empresa, ¿sí?, se llama accionista, ¿correcto? Y en cierta manera llegan a ser los mismos inversionistas. ¿Por qué? Porque tienen un capital específico disponible y desean invertirlo o en la fundación o creación de una empresa, o en una empresa que ya está constituida, veamos, como Ecopetrol, etcétera. Entonces, cuanto a inversiones y accionistas van a ser lo mismo, sino que cuando yo digo inversionistas, significan que están en la intención como tal de disponer unos recursos en un objeto específico. Pero cuando ya hablamos de accionistas, es porque esa intención ya se materializó colocando esos recursos disponibles en la compra de unas acciones, ¿correcto? Y cuando hablamos de proveedores, estamos hablando que son aquellas empresas que, como su nombre lo indica, me proveen bienes y servicios que están relacionados con el objeto social de mi empresa, pero me los proveen a título crediticio, es decir, no me cobran de manera inmediata. O así me cobraran de manera inmediata, van a ser proveedores. Entonces, veamos un ejemplo. Yo soy Almacenes Éxito, ¿sí? Y Colanta es un proveedor. Normalmente, ¿qué nos vende Colanta, muchachos? Leche, lácteos, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, cuando Colanta me trae a mí la mercancía y me da un crédito a 30 días, esa persona o esa empresa se denomina un proveedor para mí, como empresa, como Almacenes Éxito. ¿Y por qué es un proveedor? Como su nombre lo indica, porque me suministró un bien y un servicio relacionado con mi objeto social. Como Almacenes Éxito, yo soy una empresa de retail, es decir, que vendo al por menor distintos elementos, en este caso, distintos víveres, en este caso la leche y los lácteos. ¿Es claro para ti, David? Sí, señor. Perfecto.
Bueno, muchachos, entonces, como podemos observar acá, ¿sí? Ya hicimos el análisis, observamos cuáles fueron las cuentas con mayor participación. Vemos como aquí no lo hicimos en pasivo. Pasó del 66% a ser el 69%. Uy, Dios mío, esa motricidad fina mía me va a matar. Pasó del 66% al 69%, como pueden observar. Aquí pasó cuentas por pagar de ser al 15% a ser al 16%. Importante tener presente este punto. Y acá observamos que los pasivos estimados pasaron del 7% a 16%. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden observar, aquí yo puedo ver un mar de análisis específicos y que basados en el conocimiento que yo tengo de la empresa, pues comienzo a profundizar en cada una de las cuentas financieras. Catalina muy acertadamente preguntó, miren, nótese que las obligaciones financieras las disminuí. Significa que posiblemente el costo financiero de esas deudas que tenía con bancos era bastante alto y la empresa que hizo tenía un disponible en sus bancos y lo que hizo fue sacrificar parte de ese disponible para pagar sus obligaciones financieras, para bajar ese costo financiero que me estaba generando mi empresa. Y asimismo comienzo yo efectivamente a analizar los respectivos análisis que conduzcan como tal a tratar de resolver cada uno de los problemas financieros, operativos, estratégicos, administrativos que hay al interior de la institución. No sé si tenemos preguntas, jóvenes. Ok. Bueno, veamos acá, continuemos, que aquí vamos a hacer el análisis financiero, pero en este caso con el estado de resultados. ¿Listo? Entonces, observamos, tenemos los mismos periodos 2014 y tenemos el mismo periodo 2013. ¿Listo? Entonces, veamos que en el 2014 tuve ingresos operacionales por 11.420 millones y aquí por 10.696 millones. ¿Qué pasó? Aumenté mis ventas. ¿En cuánto aumenté mis ventas? En un 7%, que equivalen a 723 millones de pesos. Pero mis costos pasaron de 7.000 a 8.428. Y aquí, obviamente, nótense, muchachos, a diferencia que cuando analizamos el hospital, los costos están en sincronía con las ventas. Están en sincronías con las ventas. ¿Por qué razón? Porque están creciendo de manera uniforme como tal, es decir, están creciendo 7 y 7. Y vemos que la utilidad bruta aumentó de 2.842 millones a 2.991 millones, es decir, un 5%. ¿Listo? Ahora hagamos uso, hagamos uso, chicos, como vemos acá, del análisis vertical. Aquí en el análisis vertical pasó el 77% el peso porcentual de los costos al 78%, es decir, aumentó un 1% entre ambos periodos. Y la utilidad bruta pasó del 28% al 27%, es decir, disminuyó mi utilidad bruta. Algo está pasando, ¿sí? Posiblemente hice algunos descuentos adicionales para que tuviera una mayor rotación. En fin, habría que analizar el concepto. Veamos con los gastos operacionales de administración, ¿sí? Aquí observamos que pasaron de 2.297 millones a 2.417 millones. ¿Qué pasó? ¿Aumentaron o disminuyeron nuestros gastos operacionales de administración? Y como vemos acá, aumentaron un 5%. Ojo, aumentaron un 5%. ¿En cuánto? 119.776.000 pesos. Pero veamos cuál fue el gasto
¿qué más representación tuvo? Tuvo otros gastos operacionales con 96 millones, ya que pasaron de 982 millones a 1.077 millones de pesos. Entonces, es aquí donde yo voy a mirar o evaluar, muchachos, bueno, qué fue lo que pasó. ¿Sí? Puede ser que tuve un gasto adicional, puede ser que tuve un proceso de reparación de algún elemento que haya generado el aumento de mis máquinas, en fin, alguna cuestión similar. Miren aquí esto que me parece interesante, muchachos, que ustedes lo vean, que es los gastos o los sueldos. Pasó de 928 millones a 957 millones. ¿Aumentó cuánto? Un 3%. Si uno se pone a pensar, aquí ya estaríamos estableciendo que este 3% es el efecto de la inflación o del aumento de los sueldos. Es decir, quiere decir que esta nómina no tuvo mayores cambios importantes o no tuvo mayores cambios. Eso significa que estuvo estable, por eso lo único que sube es el aumento normal que tienen algunos salarios. ¿Okay? Veamos acá nuestra utilidad operacional. Nuestra utilidad operacional en el 2013 pasó de 544 millones a 574 millones. ¿Aumentó cuánto? Un 5%, es decir, 29 millones 454 mil. Ahora veamos los ingresos no operacionales. Pasaron de 5 millones a 7 millones 830. ¿Cuál fue el que más generó impacto? Como ustedes pueden observar, bueno, estos son el total de los ingresos y gastos no operacionales. Pero ¿cuál fue el que más generó impacto, muchachos? Vemos aquí ingresos financieros que aumentaron en 55 millones, pero los gastos financieros aumentaron en 52 millones. Es decir, que hubo un efecto positivo entre ambos dos conceptos de 3 millones, que es lo que se ganó la empresa posiblemente por haber tenido su cuenta en cuentas de ahorros, etc. ¿Okay? Continuamos con el estado, el análisis del estado de resultados integral. Acá, como podemos observar, nos encontramos con impuestos antes de intereses. Veamos acá esta, perdón. Utilidad antes de impuestos. Tenemos 547 millones con relación a 580 millones. Hubo un crecimiento en esa utilidad neta antes de impuestos del 6%, es decir, 32.954.000 pesos. Y por último, tenemos la utilidad neta, que es la que vemos acá. ¿Sí? Pasó, veamos, de 438 millones 407 mil a 458 millones 865 mil. En la utilidad como tal fue de 5%, es decir, 20 millones de pesos, 20 millones 458 mil pesos. Ganaron de más los clientes con relación al año pasado. Como vemos, muchachos, este es un estado financiero sano, tienen un crecimiento estable, prudente, ¿sí? Vemos que los gastos aumentan, los ingresos aumentan, pero esos gastos y esos costos aumentan. Nótense acá como donde lo vimos, los ingresos aumentaron en un 7, los costos en un 7, los gastos en un 5, ¿sí? Eso significa que están creciendo de manera prudente basándose en el mismo ingreso. Ojo, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? Entonces, cuando yo comienzo a crecer, digamos, crezco en un 8% en mis ingresos, pero en mis costos en un 10% y en mis gastos en un 12%, algo estamos haciendo mal. Recordemos que el crecimiento tiene que ser escalonado basándonos en los ingresos. Esa es la explicación de este estado financiero que tengo en pantalla. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Bueno, entonces, como veníamos haciendo siempre un ejercicio, vamos a hacer ese ejercicio que teníamos relacionado con el hospital que veníamos analizando. ¿Listo, muchachos? Para eso, un momento, vamos a mirar
Profe, una pregunta, en el ejercicio que estábamos revisando ahorita, cuando usted hacía, por ejemplo, la cotación, entonces aumentó en 1%, por ejemplo, ese valor, ¿por qué no va, ese porcentaje, por qué no se ve reflejado en el ejercicio? O sea, ¿por qué no va físicamente en el ejercicio? Recuérdeme acá, Catalina, específicamente en cuál cifra me estás diciendo. Es que no me acuerdo en cuál fue el que usted dijo, el 1%. Bueno, que había una diferencia de 1% Bueno, ya, te entendí. Por ejemplo, aquí cuando vimos, ya te entendí, ¿a qué te refieres? Veamos aquí en el costo, ¿sí? Ese fue el que te dice la aclaración. Vemos acá, nótese la diferencia, y eso lo tienes no está en el ejercicio, pero es un análisis extra que uno hace como analista. Y es, en el costo de ventas pasamos de 7.854 millones a 8.428 millones. Nótense, ojo, que la diferencia entre ambos periodos fue del 7%, que equivale al 574%. Ese es un análisis basado en el análisis financiero horizontal. Ahora voy a enfocarme en el análisis financiero vertical. Veamos, aquí observamos que la participación del costo en el 2013 fue de 77.54%, pero en el 2018 fue del 78.31%, ¿sí? Eso significa, como pueden observar, perdón, me equivoqué, como pueden observar, significa que teniendo en cuenta la variación, que teniendo en cuenta el análisis financiero vertical del 2013 con relación al análisis financiero vertical del 2018, del 2014, entre 77.54% y entre 78.31% subió en casi un punto porcentual el costo con relación al ingreso, ¿sí? Pero como su nombre lo indica o como su análisis lo establece, ese análisis se deriva precisamente porque estoy utilizando los análisis verticales de ambos periodos. ¿Es claro para ti, Catalina y muchachos? Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a ir a hacer el ejercicio que veníamos manejando, jóvenes, que es el de Excel. Aquí lo tengo. ¿Cuál era? Ah, no. Listo. Entonces, la clase anterior hicimos el análisis vertical del estado de resultados. Hicimos el análisis vertical del estado de situación financiera. La clase de ayer hicimos el análisis horizontal del estado de situación financiera e hicimos el análisis horizontal del estado de resultados integral. Ahora vamos a hacer, y este archivito me acuerdan subirlo, el análisis financiero mixto de ambos estados, ¿sí? Entonces vamos a poner análisis mixto. Estado de situación financiera y el análisis mixto estado de resultados integral. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer uso? Ya tenemos uso o ya tenemos gran parte del ejercicio que vamos a traer acá, que es este, el estado de resultados integral. Y lo pegamos. Un momento. Veamos acá.
Y aquí coloco el análisis financiero vertical, ¿correcto? ¿Qué tendría que hacer ahora? Vamos a hacer el análisis financiero horizontal. Y para eso vamos a tener la variación absoluta. Pongámosla aquí como lo vemos normalmente en los estados financieros. La variación absoluta y la variación relativa. ¿Ok? Y aquí observamos el periodo anterior menos el periodo actual. Y posteriormente realizo la variación porcentual ¿listo? Y hago el siguiente análisis. Lo dejamos que se vea pues bien chévere, bien evaluado. Y comenzamos a hacer también, a evaluar los principales conceptos. El ingreso, el costo, la utilidad bruta, la utilidad operacional y la utilidad neta. Entonces veamos acá, lo voy a aumentar, me imagino que no están viendo. Momento, jóvenes. Espero que estén haciendo el mismo análisis ustedes en sus pantallas, en sus computadores. Comencemos. Entonces, aquí vemos la participación. Bueno, en el ingreso no podemos hacer mayor cosa porque no evaluamos específicamente el ingreso, aunque podíamos hacer este análisis, aunque no habría necesidad. Entonces, vemos que los ingresos aumentan 598 millones, es decir, el 7.43%, ¿sí? De manera neta. Vemos el costo de ventas, nótense acá, que aumentó entre ambos periodos el 8.57%, pero nótense que en cuanto al análisis vertical, como le explicaba ahorita Catalina, muchachos, pasó del ser el 60.77% al 61.52%, es decir, que aumentó un 0.8% específicamente. ¿Listo? Vemos la utilidad bruta, que aumentó entre ambos periodos el 5.61%, es decir, 173 millones, y pasó de ser del 39.23% de la participación sobre los ingresos al 38.42%. Es decir, que está disminuyendo esa utilidad bruta. ¿Listo? Vemos aquí en los gastos de administración, veamos en los gastos de administración, que pasaron que el aumento fue del 8.56%, y la diferencia entre ambos periodos fue de 219 millones de pesos, es decir, que aumentó un 31.42%. ¡Wow! Nótense que los otros aumentaron, como pudimos observar en el estado financiero anterior, un 5%, estos señores aumentaron un 31.42%. ¿Listo? Aquí vemos cuáles fueron esas partidas que más tuvieron impacto. Como podemos observar, fueron estas dos partidas, gastos de personal diversos y generales. ¿Listo? Entonces veamos la participación ahora con análisis financieros verticales
pasó de ser el 31.42% al 31.81%, es decir, aumentó un 0,4%. Vemos las depreciaciones, aumentaron 58 millones de pesos, es decir, un 20.34%. Y por último vemos la utilidad operacional, la dividimos acá. Vemos la utilidad operacional, la utilidad operacional disminuyó 104 millones de pesos, es decir, disminuyó 41.85%. Y nótese el análisis vertical acá, jóvenes. Pasó de ser del 4.73% a bajar al 3.9%. Casi más de un punto. Esos puntos son importantes tenerlos presentes. Aquí en subvenciones, como observamos, mejoraron, los aportes del Estado aumentaron. Los ingresos diversos, que son los más importantes de evaluarlos acá, aumentaron en un 54%, 925 millones, pero los diversos aumentaron en un 40.17%, es decir, 482 millones de pesos. En cuanto a la utilidad neta, jóvenes, nótense, aquí no nos fue tan bien. Hubo 396 millones en el año anterior, en el año actual 371, disminuyó 25 millones, es decir que nuestra utilidad neta bajó un 6.80%, pero hicimos el ejercicio limpio, que es lo que quita en esta oportunidad los aportes del Estado. Hagan en cuenta como más o menos una EBITDA que vamos a aprender más adelante. Quita los aportes del Estado y quita los ingresos diversos y los gastos diversos. Y en el 2018 vemos 322 millones y en el 2019 tenemos 179 millones. Es decir, que la empresa operacionalmente hubiera perdido 502.583.000 si no hubiera tenido el apalancamiento del Estado, ojo, del Estado y de esos ingresos diversos que normalmente no son fijos. ¿Listo? Entonces, y nótese que la participación acá pasó en la utilidad neta del 5.32% al 4.61%, vamos bajando, ¿sí? Y en el ejercicio limpio del 4.34% al 2.23%. Entonces, aquí como vemos este estado financiero, sin duda este estado de resultados integral, sin duda nos permite decir que esta empresa social del Estado, este hospital, tiene que tener cuidado toda vez que está aumentando sus gastos y sus gastos y costos, y por ende están disminuyendo sus rendimientos o utilidades. Perfecto. ¿Preguntas con relación a esto, muchachos? Profe, bueno, en la eventualidad que no fuera una entidad que obtiene recursos del Estado para hacer el ejercicio limpio, pues, de la operación del año, no, pues obviamente no iría ese concepto, solamente se manejaría el otro que usted mencionó. ¿Cuál fue? El de diversos, ¿dices tú? Sí, o sea, es decir, en ese caso, pues para hacer el ejercicio limpio, no, pues no, si fuera una empresa, no sé, privada, no tendría inversiones del Estado, que sería lo que quitaríamos. Correcto. Para ver el ejercicio. Exacto, tienes toda la razón. Entonces, ahí, basándonos en lo que nos comenta Catalina, muchachos, ¿qué es lo que yo tengo que jugar para hacer esos ejercicios limpios? Que normalmente eso lo hacemos los financieros o los gerentes, ustedes que van a llegar a hacer ese punto. Tengo que buscar esos otros ingresos o estos otros egresos que normalmente no son permanentes, no son concurrentes y que posiblemente no vamos a contar con ellos en un futuro. ¿Por qué nos sirve esto y por qué es importante? Precisamente para poder ajustar nuestra operación a lo que hacemos por sí mismo. Es decir, es posible que, listo, nos sale un contrato específicamente para realizar algo y tuvimos la oportunidad de aumentar esos ingresos. Pero ¿qué tal si no nos hubiera salido ese contrato, como posiblemente pasó aquí con este hospital? Entonces, hubiera tenido este hospital una pérdida en el 2018 de 322 millones, perdón, una utilidad de 322, pero en el 2019 una pérdida de 179 millones. Entonces, son cuestiones que sin duda tenemos que evaluar para que esto no suceda.
¿Es claro? Sí, señor. Perfecto. Entonces, Profe, continuemos a... Sí, David. sí, profe, en el estado de resultados solamente se hace el análisis extra, que es el ejercicio limpio. Sí, sí, ojo, pero este que yo hice ahí normalmente no va en el análisis financiero. Ese es un plus que le doy a ustedes para que tengan eh, tengan mayor atención en cuanto a lo que pueda pasar en cualquier estado financiero. Me imagino que cuando ustedes hicieron eh, el de... Ah, bueno, verdad que no vimos estado de resultados ahí. Pero cuando vayamos a hacer más adelante estado de resultados, van a ver esos otros ingresos o esos otros gastos que normalmente no se dan. Entonces, ahí es donde yo puedo detractar o deflactar esos conceptos. ¿Es claro, David? Sí, señor. Perfecto. Listo. Vamos a hacer ahora el análisis financiero del estado de situación financiera. Entonces, voy a hacer uso del anterior. ¿Sí? Tenemos este. Y vengo y lo pego acá. Listo. Entonces aquí ya hice, ya traje el estado de situación financiera. Entonces voy a hacer el análisis horizontal. ¿Sí? Entonces acá pongo la variación. Recordemos que no vamos a ver variación absoluta, variación relativa. Créanme que eso casi no se ve. Solo van a ver variación y porcentaje. ¿Sí? Que cualquier persona, pues gerente, administrador, contador, ha de entender que esta es la variación absoluta y ha de entender que esta es la variación relativa. ¿Listo? Entonces tomamos recordemos cómo hacemos el análisis financiero horizontal. Tomamos el periodo más reciente menos el periodo anterior y después hacemos la variación absoluta, que es tomar la variación absoluta y dividirlo sobre el periodo actual o el más reciente. ¿Listo? Entonces convertimos esto en porcentaje y mínimo 2 decimales y lo traemos hacia abajo y comenzamos a arreglarlo. Espero que estén haciendo esto en sus pantallas, chicos, en sus computadores. No obstante, yo voy a subir este ejercicio para que ustedes lo vean cómo quedó definitivo. Profe, ¿podrías explicar otra vez el del porcentaje? Un segundo, David. Entonces, ¿cómo saqué el porcentaje? Para todos, pongan atención. Entonces, primero calculo la variación, ¿cierto? ¿Cómo calculo la variación? Tomo el periodo más reciente, que es en diciembre de 2019, y le resto el periodo anterior, ¿sí? Que en este caso es diciembre del 2018. ¿Ok? Para calcular la variación relativa, es decir, el porcentaje, tomo la variación absoluta que acabo de calcular y lo divido sobre el periodo actual o más reciente. ¿Ok? Posteriormente le pongo el porcentaje y le coloco 2 décimas. Importante eso. El porcentaje y 2 décimas. ¿Listo? ¿Fue claro, David? Sí, profe, ya lo hizo. Perfecto. Entonces, veamos, sigamos. Vamos a poner las principales cifras, las vamos a resaltar, chicos. Resaltemos el total activo corriente. Resaltemos el total activo no corriente. Al igual que el total activo. Después resaltamos el pasivo corriente. Pasivo no corriente. Y el total pasivo.
Después resaltamos el total patrimonio. Creció en un 100%. El mouse me está tomando el pelo. Y por último, el total pasivo más patrimonio, que es nuestra ecuación patrimonial. Listo. Entonces vamos a analizar este estado financiero. Vamos a inmovilizar celdas. Y revisamos el actual estado financiero. Veamos, chicos. Entonces, tenemos en el efectivo y el equivalente es al efectivo. Tenemos el activo corriente. Veamos acá el análisis, chicos. Que teníamos en el 2018 3.212 y disminuimos nuestro activo corriente en 2008 es decir, que aquí pasó o disminuyó nuestro activo corriente de 340 millones de pesos, es decir, un 26.67. Veamos la participación con relación al activo, pasó del 26.67 al 23, sin duda estamos disminuyendo, ¿sí? Pero ¿cuál fue la cuenta que más generó impacto? Como pueden ustedes observar, para que disminuyera específicamente este punto. Y vemos dos, ¿sí? Vemos que disminuyó el efectivo equivalentes al efectivo y disminuyó como tal los deudores, ¿sí? Específicamente hice uso de mis cuentas en bancos y de los depósitos restringidos, es decir, los fondos, y aquí disminuí sobre todo mis deudores, saneé más mi cartera, pero ojo porque también generé efectos por provisiones de cartera. ¿Listo? Veamos nuestro activo no corriente. Observamos, jóvenes, que acá el que más le dio impacto a este estado financiero fueron dos. Uno que fue equipo médico y científico y otro que fue equipos de comunicación que generaron un aumento importante en mi empresa. Puede ser que haya comprado, como hablamos ayer, una incubadora, una UCI, no sé, una planta de comunicación que generó evidentemente pues el aumento de mi propia planta de equipo. Habría que ver, estando nosotros al interior de la empresa es cuando yo puedo detectar específicamente cuáles son esas mejoras que tuve o esas compras que realicé. ¿Okay? En conclusión, chicos, el activo corriente pasó de 12.045 millones a 12.275 millones, es decir, hubo un aumento leve de un 1.88%, es decir, 230 millones de pesos. Continuemos. Tenemos en el pasivo corriente 543 millones y pasamos a 655, es decir, aumentamos nuestro pasivo corriente. ¿En cuánto lo aumentamos? En un 16.55%, es decir, 107 millones. Pero viendo los análisis verticales, pasamos nuestro activo pasivo corriente de un 40.47% a un 44.90%, es decir, 4 puntos porcentuales. Hay que evaluar qué tan beneficioso fue eso. ¿Listo? Y las provisiones fueron estáticas, como les dije hace un momento, o como les dije la clase pasada. No significa que si una cuenta no varió es porque no hay que ponerle cuidado, ¿sí? Y esto es importante porque a veces nos encontramos con contadores de contadores, muchachos.
y qué pena entrar a explicar esa breve anormalidad o atipicidad específica. Y es que habrán algunos colegas que por obvias razones se les puede pasar algún registro contable, ¿sí? Y ese colega posiblemente se va y llega otro colega y ese otro colega sí definitivamente se da cuenta de que se pasó ese ajuste y se genera la percepción para el actual gerente que le dio un manejo a los estados financieros. Por esa razón es importante que ustedes tengan clara la profundidad de los estados financieros, pero escuchen bien este punto. Si ustedes gozan en sus empresas de una entidad que se llama la revisoría fiscal, ¿sí? La revisoría fiscal permite que no pasen esos manejos subjetivos o esos manejos o esos errores que podrían derivarse de los contadores. ¿Listo? ¿Quiénes son las empresas obligadas a tener contadores, a tener revisores fiscales? Y eso es importante que ustedes lo sepan, muchachos. Porque en última el revisor fiscal firma el estado financiero. Son las empresas las empresas de sociedades anónimas, todas las entidades exales, empresas sin ánimo de lucro, llámense cooperativas, fundaciones, asociaciones, y las empresas SAS, siempre y cuando tengan un número específico de activos y un número específico de ingresos. Son 3.000 millones en ingresos y 5.000 millones en activos, ¿sí? Si yo me paso de esa cifra, automáticamente me vuelvo obligado a tener revisor fiscal. Y el revisor fiscal da esa parte de tranquilidad al gerente de que si se equivocó el contador, pues evidentemente el revisor fiscal detectó ese error y los estados financieros que ustedes están evaluando sin duda ofrecen de la razonabilidad y la realidad específica que debe obviamente tener ese tipo de informes. ¿Ok? Bueno, continuemos. Sigamos con patrimonio. Aquí en el patrimonio vemos que la empresa aumentó su patrimonio de 10.701 millones a 10.824 millones. ¿Cuánto lo aumentó? Un 1.13%, es decir, 122 millones de pesos. ¿Sí? Aquí veríamos que es algo importante considerar la representación del análisis financiero vertical, que el capital fiscal pasó del 70 al 92%, pero esto se debió, asumo yo, a los impactos de la implementación de las NIF, que hizo que al finalizar esta partida pasara de impactos por nuevo marco de regulación NIF a capital fiscal. Me imagino que se trasladó esa partida. Y aquí, muchachos, pues ustedes pueden comenzar a hacer el análisis respectivo de cada una de las cuentas específicas de si verdaderamente la evolución fue positiva o si verdaderamente la evolución fue negativa o posiblemente es neutra. Esa conclusión la han de sacar ustedes como gerentes de sus organizaciones.